Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro podcast inaugural, Viaje a través de la historia. Soy Elena, su guía en este fascinante viaje a través de los anales del tiempo. En este primer episodio nos embarcaremos en un viaje hacia el pasado, explorando los fundamentos de la civilización humana a través del legado de Mesopotamia y la ley de Hammurabi. Prepárense para un recorrido por la historia que los llevará desde los fértiles valles entre los ríos Tigris y Éufrates hasta las antiguas estelas de piedra que contienen los códigos de la ley más antiguos conocidos por la humanidad. Comencemos nuestro viaje en la cuna de la civilización, Mesopotamia. El término Mesopotamia, que significa entre ríos en griego, hace referencia a la vasta llanura que se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates en el Medio Oriente. Esta región, conocida como el Oriente Próximo, fue el escenario del surgimiento de una serie de civilizaciones antiguas que florecieron alrededor del 3500 a.C. Imaginen, si pueden, un paisaje exuberante bañado por la luz del sol y regado por las aguas de dos grandes ríos. Aquí, en las fértiles tierras de Mesopotamia, la humanidad dio un paso crucial en su evolución, la transición de la vida nómada a la sedentaria. Esta transformación, conocida como la Revolución Neolítica, marcó el comienzo de una nueva era en la historia humana. Los primeros agricultores mesopotámicos aprendieron a cultivar cultivos como la cebada y el trigo y a domesticar animales como ovejas y cabras. Este cambio fundamental en el estilo de vida llevó al establecimiento de aldeas agrícolas y eventualmente al desarrollo de complejas ciudades-estado, como la legendaria Uruk. Uruk, la primera ciudad conocida en la historia, se alzaba majestuosa en las planicies mesopotámicas. Fundada alrededor del 4000 a.C., esta metrópolis antigua fue el hogar de más de 50.000 habitantes en su apogeo. Sus murallas imponentes, templos magníficos y palacios suntuosos son testigos del ingenio y la creatividad de sus constructores. Pero no solo la arquitectura destacaba en Uruk. Esta ciudad estaba impregnada de una vibrante vida cultural y económica. Sus calles bullían con el comercio y la artesanía, mientras que sus templos servían como centros de adoración y conocimiento. En Uruk, la civilización florecía como nunca antes en la historia de la humanidad. Pero no todo era esplendor y grandeza en Mesopotamia. Con el surgimiento de las ciudades-estado, surgió la necesidad de administración y registro. Aquí es donde entra en escena uno de los mayores logros de la antigua Mesopotamia, la escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme, que empleaba una serie de símbolos grabados en tablillas de arcilla con una punta en forma de cuña, se convirtió en el medio principal de comunicación escrita en la región. Este avance facilitó la gestión de la burocracia estatal y el intercambio de información entre las ciudades-estado, sentando las bases para el desarrollo de la civilización mesopotámica. Pero no podemos hablar de Mesopotamia sin mencionar uno de sus mayores legados, el Código de Hammurabi. Compilado durante el reinado del rey Hammurabi de Babilonia en el siglo XVIII a.C., este código es una ventana única hacia la mentalidad legal y social de la antigua Mesopotamia. Hammurabi, un gobernante ambicioso y visionario, buscó centralizar el poder y promulgar leyes que regularan todos los aspectos de la vida cotidiana. El Código de Hammurabi, tallado en una estela de piedra negra de más de 2 metros de altura, refleja su ambición de establecer un sistema legal unificado y garantizar la justicia para todos los ciudadanos del reino. Este código, compuesto por 282 leyes organizadas en diversas secciones, abarcaba una amplia gama de temas, desde la propiedad y el matrimonio hasta el comercio y el crimen. Si bien reflejaba los valores de la sociedad mesopotámica, también sentó las bases para la ley escrita y estableció precedentes legales que perduraron a lo largo de los siglos. Así, queridos oyentes, hemos explorado los orígenes de la civilización humana a través del prisma de la antigua Mesopotamia y el legado perdurable del Código de Hammurabi. Desde los primeros asentamientos agrícolas hasta la codificación de la ley, hemos visto cómo estas innovaciones sentaron las bases para el desarrollo de la sociedad y la cultura en el mundo antiguo.
Únanse a nosotros en el próximo episodio mientras continuamos nuestro viaje a través de la historia para descubrir más sobre los fundamentos de la civilización humana. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través del tiempo.